nuestro restaurante no atiende a mexicanos, porque son ruidosos, no cuidan las cosas y suelen causar problemas. ¿Te imaginas escuchar una frase así en pleno viaje por Europa? ¿Te imaginas entrar a un local, pedir una mesa con educación, y que antes de mirar tu pasaporte, antes de escuchar tu historia, antes de saber quién eres, alguien ya haya decidido que no mereces respeto solo por venir de México? Suena brutal. Suena injusto. Pero lo más inquietante es que este tipo de prejuicio existe. Cambia de país, cambia de rostro, cambia de idioma, pero siempre aparece disfrazado de experiencia personal, de estadística, de yo ya los conozco, de todos son iguales. Hoy vamos a hablar de una historia que comenzó con una mujer extranjera convencida de que México era un país caótico, peligroso, cansado y atrasado. Una joven europea que creía que su país era el modelo perfecto de vida, de bienestar, de orden, de educación y de felicidad. Y que, por culpa de unas cuantas malas experiencias con turistas latinoamericanos en su ciudad, terminó metiendo a todos los mexicanos en el mismo saco. Ella se llamaba Ingrid Larsen, nació y creció en Estocolmo, Suecia, y desde niña escuchó la misma frase una y otra vez: Ingrid, naciste en uno de los mejores países del mundo. Nunca lo olvides. Y ella no lo olvidó. Al contrario, lo convirtió en parte de su identidad. Para Ingrid, Suecia era sinónimo de civilización. Educación gratuita, salud pública, transporte ordenado, calles limpias, gente puntual, respeto al espacio personal, silencio en el metro, filas impecables, parques cuidados, bibliotecas llenas, oficinas eficientes. En su mente, ese era el estándar con el que todos los países debían medirse. Y aquí viene lo delicado, amigos mexicanos. Cuando una persona crece pensando que su forma de vivir es la única forma correcta, cualquier cultura diferente empieza a parecerle inferior. No necesariamente lo dice en voz alta. No siempre lo admite. Pero lo siente. Lo mira. Lo juzga. Ingrid estudiaba relaciones internacionales en una universidad de Estocolmo. Era inteligente, disciplinada, hablaba varios idiomas y se consideraba una persona abierta al mundo. Pero esa supuesta apertura tenía límites muy claros. Le gustaba probar comida extranjera, ver documentales sobre otros países y escuchar música latina en fiestas universitarias, pero eso no significaba que respetara realmente la vida de esos pueblos. México, para ella, era una contradicción incómoda. Por un lado, le parecía exótico, colorido, intenso. Había visto fotos de playas en Cancún, del Día de Muertos, de Frida Kahlo, de pirámides, de tacos, de mariachis, de mercados llenos de colores. Pero por otro lado, cada vez que leía una noticia internacional sobre violencia, corrupción, migración, tráfico, desigualdad o crisis política, confirmaba una idea que ya llevaba dentro. México puede ser bonito para visitar, pero jamás para vivir. Y esa idea se hizo más fuerte por algo que ocurrió varias veces en Gamla stan, el casco antiguo de Estocolmo. Durante las temporadas turísticas, la zona se llenaba de visitantes de todo el mundo. Entre ellos había grupos de turistas latinoamericanos, algunos mexicanos, otros de otros países, pero Ingrid no hacía demasiadas distinciones. Para ella, si hablaban español fuerte, se reían mucho, se tomaban fotos en grupo, entraban a cafeterías sin entender las reglas locales o caminaban ocupando toda la calle, entonces eran mexicanos o algo parecido. Un verano, mientras tomaba café con sus amigas frente a una plaza, vio a un grupo de turistas riéndose a carcajadas, empujándose para tomar selfies y acercándose demasiado a las mesas. Uno de ellos casi tiró la taza de una señora mayor. Cuando el mesero les pidió que tuvieran cuidado, ellos respondieron con una sonrisa nerviosa, sin entender bien el idioma, pero Ingrid lo interpretó como burla. «¡Qué falta de educación!», murmuró una de sus amigas. Ingrid no dijo nada, pero guardó esa escena en su memoria como si fuera una prueba. Otro día, en el metro, vio a un hombre hablando por teléfono en voz alta en español, sentado cerca de una mujer embarazada. Nadie lo confrontó, porque los suecos suelen evitar el conflicto directo, pero todos lo miraban con incomodidad. Ingrid volvió a pensar lo mismo: no respetan. No entienden las reglas. Llegan a otros países y se comportan como si todo fuera fiesta. Y así, poco a poco,
sin darse cuenta, convirtió experiencias aisladas en una sentencia contra millones de personas. Cuando sus amigos hablaban de viajar a México después de la graduación, Ingrid siempre reaccionaba igual. México, ¿en serio? ¿Por qué no vamos a Italia, Grecia o Japón? Algo más seguro, más tranquilo, más organizado. Sus amigas, sin embargo, estaban fascinadas con la idea. Clara quería conocer la Ciudad de México por sus museos y su escena artística. Elin soñaba con probar comida mexicana auténtica, no esa versión europea sin picante y sin alma. Maja quería visitar Oaxaca, ver mercados, comprar textiles, escuchar música en vivo, perderse entre colores. Ingrid, por favor, vamos a México, insistía Clara. No puedes juzgar un país solo por lo que dicen las noticias. Y tú no puedes fingir que no pasa nada, respondió Ingrid. México tiene problemas enormes. Además, he visto cómo se comportan algunos turistas mexicanos aquí. Son ruidosos, impulsivos, no respetan el espacio. Yo no quiero pasar mis vacaciones estresada. Hubo un silencio incómodo. Maja fue la primera en responder. Ingrid, eso suena bastante prejuicioso. Ella se ofendió. No es prejuicio. Es observación. Y ahí está una de las frases más peligrosas del mundo moderno, no es prejuicio, es observación. Porque muchas veces la gente no odia desde la ignorancia total, sino desde una experiencia parcial que convierte en verdad absoluta. Al final, las amigas votaron. 3-1. México ganó. Ingrid aceptó, pero con mala cara. Durante semanas no mostró entusiasmo. Mientras sus amigas veían videos de Coyoacán, La Roma, La Condesa, Oaxaca, Puebla y Guanajuato, ella buscaba noticias de asaltos, estadísticas de seguridad y comentarios negativos de extranjeros. Antes de viajar, incluso pensó en fingir una enfermedad. Pero no lo hizo. El día del vuelo, en el aeropuerto de Arlanda, sus amigas estaban emocionadas. Ingrid, en cambio, llevaba una libreta, un libro y una expresión de resignación. Durante el trayecto hacia la Ciudad de México, Clara le enseñaba fotos de tacos al pastor, mole, chilaquiles, tamales, pozole y pan de muerto. Mira esto, Ingrid. Se ve increíble. Se ve pesado, respondió ella. Demasiado condimentado. Eso dices ahora. Ya veremos cuando lo pruebes. Ingrid no contestó. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ingrid se preparó mentalmente para el desastre. Esperaba gritos, empujones, caos, calor insoportable, desorden, confusión. Pero al salir, lo primero que la sorprendió fue algo simple: el aeropuerto no era el infierno que imaginaba. Había movimiento, sí. Muchísimo. Había familias, maletas, anuncios, voces, filas, trabajadores corriendo de un lado a otro. Pero también había señalización clara, personal dispuesto a ayudar, viajeros formados, limpieza razonable y una energía que no se parecía a la frialdad sueca, pero tampoco al caos que ella había inventado en su cabeza. No está tan mal, murmuró. Elin le escuchó y sonrió. Eso en tu idioma significa, estoy sorprendida. Tomaron un transporte hacia la zona de la Roma Norte. En el camino, Ingrid miraba por la ventana con atención. Vio avenidas enormes, vendedores, árboles, edificios modernos junto a construcciones viejas, puestos de comida, murales, tráfico intenso, ciclistas, policías, personas caminando rápido, oficinistas, estudiantes, señoras con bolsas del mercado. No era Estocolmo. Eso era evidente. Pero tampoco era el desastre miserable que algunos medios extranjeros vendían como si México fuera una sola noticia roja repetida eternamente. Lo que más la desconcertó fue la vida. Todo parecía vivo. Demasiado vivo para alguien acostumbrada a un orden silencioso. Al llegar al hotel, el recepcionista la saludó con una amabilidad que a Ingrid le pareció casi exagerada. Bienvenidas a México, ¿es su primera vez aquí? Cualquier cosa que necesiten, con confianza nos dicen. Les recomiendo no perderse Coyoacán, el Museo de Antropología y, claro, unos buenos tacos al pastor.
Ingrid esperaba un trato seco, quizá indiferente. Pero encontró calidez. Esa primera noche fueron a una taquería recomendada por el hotel. Ingrid entró con desconfianza. El lugar estaba lleno. Había ruido, risas, platos, salsas, gente parada, meseros gritando órdenes, olor a carne, cebolla, cilantro, piña, limón. Para Ingrid, aquello parecía desorden. Pero después de unos minutos empezó a notar algo, cada quien sabía exactamente qué hacer. El taquero cortaba la carne con una precisión casi artística. Los meseros recordaban pedidos imposibles. Los clientes esperaban su turno sin dramatizar. Todo se movía rápido, sí, pero con un ritmo propio. Cuando probó su primer taco al pastor, se quedó callada. Clara la miró. Y Ingrid masticó lentamente. No está mal. Elin soltó una carcajada. Ingrid, cuando tú dices, no está mal, significa que te encantó. La verdad era que sí. Le encantó. La mezcla de carne, piña, salsa, limón y tortilla caliente la tomó por sorpresa. No era el sabor pesado que imaginaba. Era intenso, equilibrado, directo, memorable. El taquero, al notar que eran extranjeras, les explicó con paciencia las salsas. Esta pica poquito, esta pica más, y esta sí es para valientes. Pero prueben con calma, no hay prisa. En Suecia, pensó Ingrid, nadie se tomaría tanto tiempo para explicar algo así sin cobrar extra o sin mostrar impaciencia. Esa noche, en el hotel, sus amigas comentaban felices lo bien que había comenzado el viaje. Ingrid admitió, casi obligada. México es diferente a lo que imaginaba. ¿Diferente bien o diferente mal?, preguntó Maja. Ingrid miró hacia la ventana. No lo sé todavía. Pero algo dentro de ella ya se había movido. Al cuarto día, visitaron el centro histórico. Caminaron por el Zócalo, entraron a la catedral, pasaron frente a Palacio Nacional y se quedaron un rato mirando la mezcla de turistas, vendedores, familias, policías, oficinistas y artistas callejeros. Ingrid estaba abrumada. Había demasiados estímulos. Colores, sonidos, olores, historia, movimiento. Pero también había algo poderoso en ese lugar. Como si el país entero respirara al mismo tiempo. Después fueron hacia una cafetería cerca de Madero. Sus amigas iban viendo el celular para encontrar la ruta. Ingrid caminaba distraída, todavía pensando en lo que había visto. Elina hablaba de comprar artesanías. Clara quería entrar a una librería. Maja grababa un video de los edificios. Ingrid, por primera vez, se estaba divirtiendo. Los churros de esta mañana estuvieron increíbles, dijo sonriendo. No pensé que algo tan simple pudiera gustarme tanto. Ya estás cayendo, respondió Clara. Todas rieron. Y justo en ese instante, Ingrid dio un paso sin mirar bien hacia la calle. Todo ocurrió en menos de un segundo. Una moto venía rápido por el costado. Clara gritó su nombre. Ingrid sintió que el cuerpo se le iba hacia adelante, sin tiempo para reaccionar. Entonces, una mano firme la tomó del brazo y la jaló hacia atrás con fuerza. La moto pasó a centímetros de ella. Ingrid perdió el equilibrio y cayó contra el pecho de un hombre desconocido. Su corazón golpeaba como si quisiera salirse. Tardó unos segundos en entender que acababa de evitar un accidente grave. Levantó la mirada. El hombre que la había salvado era alto, moreno, de cabello oscuro, ojos atentos y expresión preocupada. No parecía molesto, no parecía buscar reconocimiento. Solo la miró con una mezcla de susto y alivio. ¿Estás bien?, preguntó en inglés. ¿Te lastimaste? Ingrid no pudo responder de inmediato. Él la ayudó a ponerse de pie con cuidado. Perdón si te jalé muy fuerte, pero venía una moto. No, no gracias. Muchas gracias, logró decir ella. Sus amigas llegaron corriendo. Ingrid, ¿estás bien? El hombre se volvió hacia ellas. Tengan cuidado por aquí.
Hay calles donde las motos pasan rápido y uno se distrae fácil, sobre todo si no conoce la zona. No lo dijo con arrogancia. No lo dijo como regaño. Lo dijo con una calma protectora que desarmó por completo a Ingrid. De verdad, gracias, dijo Elin. Pudo haber sido terrible. Él sonrió apenas. No fue nada. Cualquiera lo habría hecho. Pero eso no era cierto. Ingrid lo sabía. En muchos lugares, la gente habría mirado sin actuar. En otros, habrían grabado con el celular. Él, en cambio, reaccionó. Me llamo Diego, dijo él. ¿Son turistas? Sí, respondió Clara. Venimos de Suecia. Ah, Suecia. Bienvenidas a México. Disfruten, pero caminen con cuidado. La ciudad es hermosa, pero también exige atención. Antes de irse, Diego miró otra vez a Ingrid. ¿Segura que estás bien? Ella asintió. Sí. Gracias a ti. Diego sonrió y se fue entre la gente. Las amigas se quedaron inmóviles unos segundos. Eso fue como película, dijo Maja. Ingrid, añadió Elin, ese mexicano literalmente te salvó la vida. Ingrid no contestó. Seguía sintiendo la mano de Diego en su brazo, la rapidez con la que actuó, la preocupación en su voz. Y, sobre todo, seguía sintiendo vergüenza. Vergüenza porque durante meses había hablado de los mexicanos como si fueran un problema, como si fueran un estereotipo ambulante, como si fueran ruido, desorden, peligro. Y uno de ellos acababa de salvarla sin pedir nada a cambio. Esa noche, sus amigas la molestaron. ¿Y qué tal tu héroe mexicano?, preguntó Clara. No empiecen, respondió Ingrid, ruborizada. Se te nota en la cara, dijo Elin. ¿Te gustó? No es eso. Es solo que fue muy amable. Muy amable y muy guapo, agregó Maja. Ingrid intentó reír, pero estaba pensativa. Lo que más la había impactado no era la apariencia de Diego, sino su naturalidad. No actuó para lucirse. No dramatizó. No esperó aplausos. Ayudó y siguió su camino. Desde ese día, Ingrid empezó a mirar México de otra manera. Cuando se perdieron en Coyoacán, una señora mayor las acompañó varias cuadras hasta dejarlas frente al mercado correcto, aunque apenas hablaba inglés. Cuando compraron artesanías, un vendedor les explicó con orgullo de dónde venía cada pieza y les pidió que no regatearan de forma ofensiva porque ese trabajo lleva manos, tiempo y corazón. En el metro, un joven cedió el asiento a una mujer con un bebé sin pensarlo dos veces. En una panadería, una empleada les recomendó probar conchas, orejas y campechanas, explicando cada pan como si presentara joyas familiares. Ingrid empezó a notar algo que antes no quería ver. México podía ser intenso, sí, podía ser ruidoso, desigual, contradictorio, incluso difícil. Pero también estaba lleno de una calidez humana que no se podía fabricar. Y aquí hay que decirlo claro, porque muchos extranjeros se confunden, México no es perfecto. Ningún mexicano serio necesita fingir que el país no tiene problemas. Claro que hay inseguridad, corrupción, desigualdad, cansancio, tráfico, burocracia y muchas heridas abiertas. Pero reducir México a sus problemas es una forma de violencia cultural. Es mirar a un pueblo entero solo desde la sombra y negarse a reconocer su luz. El quinto día, Ingrid y sus amigas fueron a una cafetería en Coyoacán. El lugar era tranquilo, con mesas de madera, plantas, azulejos, olor a café de olla y pan recién hecho. Afuera, la plaza respiraba una calma distinta a la del centro histórico. Había familias, músicos, parejas, perros, niños corriendo, turistas tomando fotos y vecinos que parecían conocerse de toda la vida. Ingrid estaba junto a la ventana, recordando todo lo ocurrido, cuando Clara le tocó el brazo. No voltees tan obvio, pero mira quién está en la barra. Ingrid miró. Era Diego. Su corazón dio un salto. Él estaba pidiendo café, vestido de manera casual, con una mochila al hombro. Cuando se giró y sus miradas se cruzaron, también pareció sorprendido. Dudó un momento,
luego sonrió y se acercó. Hola. ¡Qué coincidencia! Increíble, dijo Elin. La Ciudad de México tiene millones de personas y nos volvemos a encontrar contigo. Diego rió. México es enorme, pero a veces se comporta como pueblo. Clara lo invitó a sentarse. Al principio él se negó por educación, pero las amigas insistieron. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Diego contó que trabajaba como arquitecto urbano, interesado en restauración de espacios públicos y movilidad. Habló de barrios, mercados, historia, terremotos, reconstrucción, vecindad, memoria colectiva. Ingrid escuchaba fascinada. No era el mexicano caricaturesco que algunos europeos imaginaban. No era el estereotipo del sombrero, el tequila y el desorden. Era un hombre culto, sensible, crítico con su país, pero profundamente enamorado de él. Después de una hora, las amigas inventaron una excusa para irse. Ingrid, nosotras vamos a ver unas tiendas. ¿Tú nos alcanzas después?, dijo Clara con una sonrisa demasiado obvia. Ingrid se sonrojó. Diego fingió no darse cuenta. Si quieres, podemos seguir platicando un rato. Tal vez tengas preguntas sobre la ciudad. Ella aceptó. Cuando quedaron solos, la conversación cambió. Se volvió más honesta. ¿Te está gustando México?, preguntó Diego. Ingrid dudó. Sí. Pero debo confesarte algo. Antes de venir, yo no quería estar aquí. Diego la miró sin enojo. ¿Por qué? Ingrid respiró hondo. Tenía prejuicios. Había visto turistas latinoamericanos comportarse mal en Estocolmo. Hablaban fuerte, empujaban, parecían no respetar las normas. Luego leía noticias negativas sobre México, y pensé que el país entero era así, caótico, peligroso. Desordenado. También creía que la gente aquí no podía ser feliz viviendo con tantos problemas. Diego escuchó sin interrumpir. Eso la sorprendió. Ingrid esperaba defensa, enojo, orgullo herido. Pero él solo la dejó hablar. Cuando terminó, Diego asintió lentamente. Entiendo por qué pudiste pensar eso. No lo justifico, pero lo entiendo. A veces una mala experiencia se convierte en una etiqueta. Y cuando los medios solo muestran lo peor, esa etiqueta se vuelve una jaula. Ingrid bajó la mirada. Creo que hice eso. Muchos lo hacen, respondió Diego. También muchos mexicanos tienen prejuicios sobre Europa. Creen que allá todo es perfecto, que nadie sufre, que todos son educados, que no hay soledad, racismo, depresión ni desigualdad. Y tampoco es cierto, ¿verdad? Ingrid se quedó callada. Porque era verdad. Diego continuó. México no es fácil. Sería absurdo negarlo. Pero la felicidad aquí no siempre se mide como en Suecia. Ustedes valoran mucho el silencio, la estabilidad, el espacio individual, la planeación. Nosotros también valoramos muchas de esas cosas, pero además encontramos felicidad en la familia. En la comida compartida, en ayudar al vecino, en celebrar aunque haya problemas, en reírnos incluso cuando la vida pesa. Esa frase golpeó a Ingrid. Reír aunque la vida pesa. Diego no estaba vendiendo una fantasía. No estaba diciendo México es perfecto. Estaba diciendo algo más profundo. México sobrevive porque su gente no ha perdido del todo la capacidad de abrazarse en medio del desastre. Después Diego la llevó a caminar por Coyoacán. Le mostró casas antiguas, plazas, librerías, puestos de tostadas, helados, nieves, artesanos. Le explicó que la Ciudad de México no era una sola ciudad, sino muchas ciudades encima de otras. Una ciudad indígena, colonial, moderna, herida, creativa, desigual, orgullosa. Luego fueron a Chapultepec. Ingrid se sorprendió al ver familias enteras paseando, parejas en bancas, jóvenes leyendo, niños jugando, vendedores trabajando con una energía incansable. En Suecia, un parque era silencio y distancia. En México, el parque era convivencia. ¿Ves?, dijo Diego. También sabemos descansar.
Solo descansamos de otra forma. Ingrid sonrió. Esa noche, en una fonda, probó mole por primera vez. Al principio le pareció imposible que tantos sabores pudieran convivir en un solo plato. Chile, chocolate, especias, semillas, historia. Diego le explicó que el mole no era solo comida, era memoria. Era paciencia. Era cocina de abuelas, fiestas, pueblos, familias. Ingrid pensó que quizá eso era México, una mezcla que desde afuera parece excesiva, pero desde adentro tiene sentido. Al volver al hotel, les contó todo a sus amigas. Ingrid, cambiaste muchísimo, dijo Maja. Hace una semana querías escapar de México. Lo sé, respondió ella. Y me da vergüenza. Fui injusta. Clara la abrazó. Lo importante es que lo estás viendo. El último día llegó demasiado rápido. Ingrid, que al principio contaba las horas para regresar a Suecia, ahora sentía un vacío extraño. No quería irse. Le faltaban calles, sabores, conversaciones. Le faltaba entender más. Antes de ir al aeropuerto, se encontró con Diego para tomar café. Gracias por mostrarme otra cara de México, le dijo ella. Diego sonrió. Gracias a ti por atreverte a verla. Me equivoqué mucho. Todos nos equivocamos. Lo grave es aferrarse al error. En el aeropuerto, mientras el avión despegaba, Ingrid miró la Ciudad de México desde la ventana. Una semana antes, aquella mancha inmensa le parecía intimidante. Ahora le parecía viva. Difícil, sí. Pero viva. Y llena de algo que no había encontrado en las estadísticas. Al regresar a Suecia, Ingrid siguió hablando con Diego. Primero eran mensajes sobre el viaje. Luego sobre la vida diaria. Luego llamadas largas a pesar de la diferencia horaria. Él le contaba de proyectos urbanos, de su familia, de los domingos con comida casera, de los problemas del país, de sus esperanzas. Ella le hablaba de Suecia, de su universidad, de su soledad silenciosa, de cómo a veces el orden perfecto también podía sentirse frío. Meses después, Ingrid volvió a México. Esta vez sola. Diego la llevó a conocer a su familia en Puebla. Ingrid estaba nerviosa, pero fue recibida como si la conocieran de años. La madre de Diego preparó mole poblano, arroz, tortillas calientes y agua fresca. Su padre le mostró fotografías antiguas. Sus hermanas le hicieron preguntas, bromas, la incluyeron en la conversación aunque a veces faltaran palabras. Ingrid sintió algo que no esperaba, pertenencia. No era su país. No era su idioma. No eran sus costumbres. Pero había una mesa abierta para ella. La madre de Diego le dijo, con ayuda de traducción. Come, hija. Aquí nadie se queda con hambre. Ingrid casi lloró. En Suecia, la independencia era una virtud. En México, descubrió que dejarse cuidar también podía ser una forma de amor. En ese segundo viaje conoció Cholula, sus iglesias, sus volcanes al fondo, sus calles tranquilas. Después viajó a Oaxaca, donde probó tlayudas, chocolate, mezcal, pan de yema, y vio mercados donde cada puesto parecía una declaración de identidad. Más tarde visitó Guanajuato, con sus callejones, túneles, colores y música. Luego la costa de Oaxaca, donde el mar le mostró otro México, más lento, más abierto, más antiguo. Cada lugar rompía otra capa de prejuicio. Pero el momento que terminó de cambiarla ocurrió en el metro de la Ciudad de México, durante su tercer viaje. Un señor mayor se sintió mal y cayó al suelo. Ingrid vio cómo, en segundos, varias personas reaccionaron. Una mujer pidió ayuda. Un joven llamó al personal. Otro pasajero cedió su botella de agua. Alguien organizó espacio. Nadie preguntó si lo conocían. Nadie pidió recompensa. Simplemente ayudaron. Ingrid miró a Diego y entendió. Esto es lo que tú llamas humanidad mexicana, ¿verdad? Diego asintió. Sí. No siempre aparece en las noticias. Pero existe.
Y esa es la parte que muchos extranjeros no entienden. México no solo se explica con cifras. México se entiende en una mesa compartida, en una mano que te jala antes de que te atropellen, en una señora que te acompaña aunque no hable tu idioma, en un desconocido que ayuda en el metro, en una familia que te sirve otro plato aunque acabes de llegar. Con el tiempo, la relación entre Ingrid y Diego se volvió más fuerte. La distancia no fue fácil. Hubo discusiones, malentendidos culturales, horarios imposibles, dudas. Pero también había algo real. Año y medio después, Diego le propuso matrimonio en Oaxaca, al atardecer, frente a una vista de montañas doradas. No fue una escena exagerada ni perfecta. Había viento, polvo, nervios y un perro ladrando cerca. Pero fue auténtica. Ingrid, le dijo Diego, ¿quieres construir una vida conmigo en México? Ella no dudó. Sí. Cuando Ingrid se lo contó a sus padres, ellos reaccionaron con miedo. No por maldad, sino por desconocimiento. ¿México, estás segura? Es muy lejos. Es otra cultura, y la seguridad, y el idioma, y tu futuro. Ingrid entendió sus temores, porque eran los mismos que ella había tenido. Por eso los invitó a viajar. Sus padres llegaron a México con cautela, casi con la misma mirada con la que ella había llegado la primera vez. Pero la familia de Diego los recibió con respeto y calidez. Aunque el idioma era una barrera, la hospitalidad hizo de puente. La madre de Ingrid se conmovió al ver cómo Diego trataba a sus padres, con cariño y paciencia. Su padre quedó sorprendido por la mezcla de modernidad y tradición, museos impresionantes, restaurantes de alto nivel, mercados populares, tecnología, historia, caos vial, belleza arquitectónica, contradicciones por todos lados. Al final de la semana, su madre le dijo: Ingrid, ahora entiendo. México no es como imaginábamos. Es complejo, pero tiene una belleza humana muy fuerte. Su padre agregó: no es un país perfecto. Pero ningún país lo es. Lo importante es que aquí veo gente que todavía sabe mirar a los ojos. Para Ingrid, escuchar eso fue cerrar un círculo. 2 años antes, ella había llegado a México cargando prejuicios. Ahora estaba preparando su mudanza para empezar una nueva vida. A veces se preguntaba cómo era posible que una persona cambiara tanto. Como alguien que decía nunca viviría en México podía terminar aprendiendo español mexicano, cocinando chilaquiles con torpeza, extrañando el ruido de los mercados. Defendiendo a México frente a comentarios ignorantes en Europa y planeando una boda con una familia poblana que la había recibido como hija. Pero así es la vida. A veces el país que juzgaste termina siendo el país que te enseña a mirar distinto. México, para Ingrid, dejó de ser una noticia negativa, una postal turística o un estereotipo. Se volvió un lugar real. Con problemas reales, sí. Con heridas profundas, también. Pero con una fuerza humana que ella no había encontrado en los rankings de bienestar. Y esta historia deja una pregunta incómoda para todos, mexicanos y extranjeros. ¿Cuántas veces hemos despreciado a un pueblo entero por una escena aislada? ¿Cuántas veces confundimos ruido con falta de educación, intensidad con caos, pobreza con falta de dignidad, alegría con irresponsabilidad? México no necesita que lo idealicen. México no necesita propaganda barata. México necesita ser mirado completo. Con sus luces y sus sombras. Con su dolor y su fiesta. Con su rabia y su ternura. Con su peligro y su generosidad. Con sus contradicciones y su enorme corazón. Ingrid aprendió que el bienestar no siempre se mide en silencio, eficiencia y estadísticas. A veces también se mide en la capacidad de ayudar a un desconocido, de abrir la puerta de una casa, de compartir comida, de reír en medio del cansancio, de sostener al otro cuando la calle se vuelve peligrosa. Y por eso, cuando alguien en Suecia le preguntaba: ¿de verdad te vas a vivir a México? Ella respondía con una sonrisa tranquila: sí. Porque México me enseñó algo que yo no sabía que necesitaba aprender, que la felicidad también puede tener ruido, picante, familia, caos, música de calle, abrazos largos y gente que no te suelta cuando estás a punto de caer.
No juzgues a un país por el prejuicio de otros. No juzgues a una cultura por una mala experiencia. No juzgues a millones de personas por el comportamiento de unos cuantos. Porque quizá, justo en el lugar que más despreciabas, esté esperándote la lección más importante de tu vida.